Una mujer espera dentro de su camioneta en una unidad deportiva mientras varios niños entrenan fútbol. Es una escena común, hasta que un hombre se acerca, saca un arma y dispara varias veces. El ataque ocurre a plena luz del día frente a padres, menores y testigos que huyen en medio del pánico. La víctima no es una persona cualquiera. Se trata de una actriz conocida en México, famosa por interpretar en el cine a una mujer ligada al narcotráfico. Un papel que la convirtió en una figura reconocida, pero que con el tiempo comenzó a confundirse peligrosamente con su vida real. Fuera de la pantalla, la mujer había denunciado amenazas, había sido secuestrada años antes y mantenía vínculos que la conectaban con el mundo del crimen organizado. No se vale, no es justo que me estén amenazando y amedrentándome cuando yo soy una persona inocente que no le he hecho absolutamente nada a nadie. Claro, tengo miedo, tengo temor por mi vida. Voy a cumplir 5 años que a mí me privaron de mi libertad en Cuernavaca, Morelos. Es obvio que tengo miedo, es obvio que tengo temor, que hagan algo en contra de mi persona. Tengo un hijo, tengo miedo que le pase algo a mi hijo. Nada de eso fue suficiente para evitar un final violento. El caso de Tania Mendoza. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. María Guadalupe Torres Mendoza, quien con el tiempo sería conocida públicamente como Tania Mendoza, nació el 5 de abril de 1979 en Guadalajara, la capital del estado de Jalisco, en México. Creció en ese entorno urbano dentro de una familia de recursos modestos, pero que desde el inicio respaldó su deseo de abrirse camino en el mundo artístico. Desde muy pequeña, mostró una inclinación especial por la música mexicana. Las voces, los sonidos y las historias que transmitían las canciones tradicionales despertaron en ella una fascinación temprana, y entre todos los intérpretes que admiraba, uno ocupaba un lugar muy especial: Vicente Fernández. Esa admiración no quedó solo en sus sueños infantiles. Cuando tenía apenas 7 años, asistió junto a su madre a uno de los conciertos del cantante. Tras el espectáculo, ambas lograron acceder a los camerinos y fue allí donde la niña tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente. En ese breve encuentro, Tania le expresó su deseo de dedicarse algún día a la música tradicional mexicana y, con la seguridad propia de su edad, le aseguró que en el futuro compartirían escenario. Aquel momento quedó grabado en su memoria como una confirmación de su vocación. Con el paso de los años, ese anhelo no se desvaneció. Por el contrario, se fortaleció y terminó guiando las decisiones que marcarían el inicio de su formación artística y su posterior carrera. La formación artística de Tania dio un paso decisivo cuando logró ingresar al Centro de Educación Artística de la principal empresa de medios de comunicación de México. Ese espacio marcó el inicio formal de su preparación
y le permitió adquirir las herramientas necesarias para desenvolverse en el ambiente profesional del espectáculo. Sin embargo, fue durante la década de los años 90 cuando comenzó a abrirse camino como cantante de música regional mexicana. En esa etapa, empezó a presentarse ante el público y a construir una identidad musical propia vinculada a los sonidos tradicionales que siempre la habían acompañado. A lo largo de su carrera discográfica, Tania grabó un total de 5 álbumes. 3 de ellos fueron lanzados en 1998, mientras que los 2 restantes llegaron al mercado en 2010. Aunque su trayectoria se extendió durante varios años, su período de mayor actividad se concentró entre 2008 y 2011. Durante esos años, la cantante realizó numerosas presentaciones en palenques y teatros populares, tanto dentro de México como en el extranjero. En ese circuito, llegó a compartir escenarios y alternar con reconocidos exponentes de la música tradicional mexicana, entre ellos Vicente Fernández, Joan Sebastián y Pablo Montero. Si bien su repertorio incluía estilos asociados a lo grupero, lo norteño y lo ranchero, una parte de su propuesta musical se adentraba en los llamados narcocorridos. Este subgénero del corrido mexicano se caracteriza por relatar historias ligadas al narcotráfico, sus protagonistas, la violencia y los códigos de ese mundo, y en ciertos casos por presentar una visión que tiende a idealizar o romantizar actividades criminales. Esa elección temática formó parte de su identidad artística y con el tiempo se convertiría en uno de los elementos más controvertidos de su carrera. Paralelamente a su faceta musical, Tania desarrolló una intensa actividad como actriz, principalmente dentro del cine mexicano. Según sus propias declaraciones, llegó a participar en más de 200 películas, muchas de ellas producciones de bajo presupuesto, cuyas tramas giraban en torno al crimen organizado, el narcotráfico y la violencia asociada a ese entorno. Su debut en la pantalla grande se produjo en 1998 con la película Rapto Sangriento. A partir de ese momento, encadenó una larga lista de participaciones en films de características similares, consolidando una imagen recurrente dentro de ese tipo de narrativas. El trabajo que le otorgó mayor visibilidad fue su papel protagónico en la cinta La Mera Mera Reina del Sur, estrenada en 2005. En torno a esta producción existen versiones distintas sobre su origen. Algunas fuentes la señalan como una adaptación libre de la novela homónima de La Reina del Sur, mientras que otras sostienen que se inspiró en una obra del escritor Adelfo Hernández y que fue llevada al cine bajo la adaptación del director Luis Estrada. Más allá de su origen literario, la película narraba la historia de una mujer que encabezaba un cártel de drogas. Fue precisamente esa interpretación la que marcó un punto de inflexión en su carrera, ya que desde entonces una parte del público comenzó a identificarla directamente con ese personaje, otorgándole el apodo de la Reina del Sur. Además de su trabajo en el cine, Tania también tuvo pequeñas participaciones en programas de variedades y en algunas telenovelas, ampliando así su presencia en distintos formatos de la televisión mexicana. En el plano personal, Tania contrajo matrimonio con Rafael Sánchez Rojas. De esa relación nació, en el año 2010, su único hijo, Valentino Sánchez Torres, quien se convirtió en el centro de su vida familiar. Tras formar su familia, el matrimonio decidió establecerse en Cuernavaca, ciudad donde Tania desarrollaba buena parte de su actividad profesional. Además de servir como base para su carrera artística, ese lugar también
fue el escenario de algunos emprendimientos comerciales que la pareja manejaba en conjunto. Durante esos años, la actriz y cantante intentó mantener un equilibrio entre su trabajo y su vida privada, enfocándose en brindar estabilidad a su familia mientras continuaba activa en el medio artístico. Sin embargo, ese periodo de aparente tranquilidad se vería abruptamente interrumpido por un episodio que marcaría un antes y un después en su historia personal. En septiembre de 2010, la vida de Tania dio un giro dramático. Ese mes, ella, su esposo y su hijo, que en ese momento tenía apenas 6 meses, fueron víctimas de un secuestro que dejó una huella profunda en la familia. Según la denuncia presentada por la propia mujer ante la Fiscalía del Estado de Morelos, 3 hombres encapuchados y vestidos de negro ingresaron armados al auto lavado que Tania administraba junto a su pareja en Cuernavaca. Tras cometer un asalto, los delincuentes los obligaron a subir a un vehículo y los trasladaron a una vivienda cuya ubicación nunca fue revelada. En ese lugar permanecieron privados de su libertad durante varias horas. Allí fueron amenazados de muerte y se les exigió el pago de una suma de dinero. Los captores advirtieron que de no cumplir con sus demandas, no dudarían en quitarles la vida. Sin embargo, tiempo después, y por motivos que no trascendieron públicamente, los liberaron y los abandonaron en un carrito de golf en un sitio no especificado. Aunque ninguno de los 3 resultó físicamente herido, al regresar a su domicilio, descubrieron que los agresores habían sustraído diversas pertenencias y uno de sus vehículos. En los días posteriores, Tania volvió a acudir a las autoridades para denunciar que continuaba recibiendo amenazas en las que le exigían abandonar su residencia. El impacto de este episodio fue determinante. A partir de 2012, Tania decidió retirarse de la actuación. Desde entonces, optó por concentrarse principalmente en su familia, sin dejar por completo su actividad profesional. Continuó vinculada a la música y comenzó a desarrollar con mayor fuerza su faceta como modelo, estableciendo acuerdos con distintas marcas que promocionaba a través de sus redes sociales. Con el paso del tiempo, las plataformas digitales se convirtieron en una parte central de su vida pública. A través de sus perfiles, no solo difundía su trabajo como cantante y modelo, sino que también compartía fragmentos de su vida cotidiana. Allí se mostraba cercana, especialmente en su rol de madre, publicando con frecuencia imágenes junto a su hijo, ya fuera durante viajes, salidas recreativas o momentos en su residencia. En esas publicaciones solía acompañar las fotografías con mensajes afectuosos, dejando en claro el fuerte vínculo que tenía con el pequeño Valentino. Esa exposición constante le permitió mantener una relación directa con sus seguidores, quienes reaccionaban y comentaban cada aspecto de su día a día. Pero antes de seguir, quisiera hacer una pausa. Si este tipo de contenido te resulta interesante, te invito a que te suscribas, ya que eso nos ayuda mucho y permite que sigamos contando muchas historias. En 2015, su nombre volvió a ocupar titulares cuando denunció públicamente que estaba recibiendo amenazas contra su vida. En una entrevista transmitida por un canal de televisión, Tania habló visiblemente afectada, admitiendo que estaba siendo intimidada y que temía tanto por su seguridad como por la de su familia. No se vale, no es justo que me estén amenazando y amedrentándome cuando yo soy una persona inocente que no le he hecho absolutamente nada a nadie. Claro, tengo miedo, tengo temor por mi vida. Voy a cumplir 5 años que a mí me privaron de mi libertad en Cuernavaca, Morelos. Es obvio que tengo miedo, es obvio que tengo temor,
que hagan algo en contra de mi persona. Tengo un hijo. Tengo miedo que le pase algo a mi hijo. No trascendió si esa denuncia derivó en avances concretos dentro de la investigación o si se identificó a los responsables de los mensajes amenazantes. Pese a haber construido una carrera de más de 2 décadas, algunos medios locales comenzaron a señalar que a partir de 2019 su actividad artística había perdido impulso. Según esas versiones, su trabajo se limitaba principalmente a presentaciones en fiestas populares y ferias, marcando una etapa de menor exposición mediática. El 16 de diciembre de 2020, el nombre de Tania volvió a generar controversia, esta vez a raíz de una serie de publicaciones que realizó en sus redes sociales. En ellas, compartió imágenes y retratos de Arturo Beltrán Leiva, presunto narcotraficante conocido como El Barbas, quien había sido abatido el 17 de noviembre de 2009 durante un operativo en el estado de Morelos. Las publicaciones coincidían con el aniversario número 11 de su muerte. En los mensajes que acompañaban esas imágenes, Tania dejaba entrever un fuerte apego emocional hacia él, utilizando frases en las que expresaba cariño, amor y un sentido de pertenencia, asegurando que era suyo. Las reacciones no tardaron en aparecer. En los comentarios, personas cercanas a la mujer la felicitaban por mantener ese sentimiento intacto con el paso del tiempo, mientras que ella respondía con mensajes afectuosos o simples emojis de corazones. Algunos incluso le escribían que Arturo estaría orgulloso de ella, reforzando aún más la polémica. Este intercambio público provocó una ola de críticas en redes sociales y medios de comunicación, donde muchos cuestionaron abiertamente la naturaleza de ese vínculo y el significado de sus palabras. A pesar del revuelo, Tania no hizo declaraciones adicionales al respecto y no mostró intención alguna de retractarse o aclarar sus publicaciones, aparentando no darle mayor importancia a los señalamientos que comenzaban a rodearla nuevamente. El 5 de abril de 2021, la mujer celebró su cumpleaños número 42. Fue una fecha que pasó sin mayores sobresaltos y que en apariencia marcaba un momento dentro de su rutina habitual, sin señales de que los temores y amenazas que la habían acompañado durante años estaban a punto de materializarse de la forma más trágica. A comienzos de diciembre, Tania se mostraba especialmente entusiasmada con la llegada de las fiestas navideñas. Ese ánimo quedó reflejado en una publicación que compartió en sus redes sociales, donde reunió varias imágenes en un collage. Entre ellas destacaban un árbol de Navidad y una fotografía de su hijo Valentino vistiendo su uniforme de fútbol. Sin saberlo, esa sería la última publicación que realizaría. Para entonces, Valentino tenía 11 años y una de sus actividades favoritas era el fútbol. El niño entrenaba de manera regular en una unidad deportiva ubicada al norte de Cuernavaca, lugar al que su madre lo llevaba y recogía con frecuencia, como parte de una rutina que formaba parte del día a día familiar. Nada en esos días previos parecía fuera de lo normal. Las publicaciones, los entrenamientos y la vida cotidiana transcurrían con aparente normalidad sin que Tania pudiera anticipar que estaba viviendo las últimas horas de su vida. El martes 14 de diciembre transcurrió en apariencia como cualquier otro día en la vida de Tania. Cumplió con su rutina habitual y, como lo hacía con frecuencia, llevó a su hijo a la unidad deportiva donde entrenaba fútbol. Más tarde, alrededor de las 6 de la tarde, regresó al lugar para recogerlo y emprender el regreso a casa. Mientras aguardaba dentro de su camioneta a que finalizara la práctica,
Aproximadamente a las 6:15 de la tarde, un hombre ingresó al complejo deportivo. El sujeto había llegado en una motocicleta conducida por otro individuo que permaneció esperándolo en el exterior. Sin intercambiar palabra alguna, el atacante se aproximó al vehículo de Tania, sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones. El ataque ocurrió a plena luz del día y en presencia de niños, adolescentes y otros padres que se encontraban en el lugar. Presas del pánico, las personas que presenciaron la escena corrieron en distintas direcciones buscando refugio para evitar ser alcanzadas por las balas. Tras efectuar los disparos, los agresores huyeron rápidamente del lugar. Tania quedó gravemente herida dentro de su camioneta. Algunas versiones señalaron que su hijo habría presenciado el ataque y que resultó ileso, aunque esa información nunca fue confirmada oficialmente por las autoridades. Minutos después, policías y equipos de emergencia llegaron al lugar. Sin embargo, pese a los intentos de auxilio, ya nada pudo hacerse por la artista. Los socorristas constataron que no presentaba signos vitales y confirmaron su fallecimiento a causa de las heridas de bala, principalmente en la zona del pecho. En medio de la conmoción, Valentino quedó bajo el cuidado de su padre, quien además tuvo que enfrentar el doloroso trámite de reconocer el cuerpo de su esposa y confirmar formalmente su identidad. Tras confirmarse el fallecimiento de Tania, personal de la Fiscalía General del Estado de Morelos y peritos forenses acudieron a la unidad deportiva para realizar el levantamiento del cuerpo y comenzar con las primeras diligencias. El trabajo de las autoridades se desarrolló en medio de un clima de caos, marcado por la congestión vehicular y el pánico que había provocado el ataque armado en un espacio público y a plena luz del día. De manera inmediata, los servicios de seguridad desplegaron un operativo en la zona con el objetivo de localizar a los responsables. Sin embargo, en las horas y días posteriores al crimen, no se logró identificar ni a los autores materiales ni a los posibles responsables intelectuales. Tampoco se estableció con claridad el móvil del asesinato, lo que incrementó la conmoción social en torno al caso. La Procuraduría Estatal de Morelos emitió un comunicado en el que aseguró que, como en todos los homicidios dolosos cometidos contra mujeres, el crimen sería investigado bajo el protocolo de feminicidio, en coordinación con las instancias correspondientes con el fin de evitar la impunidad. Por su parte, la Fiscalía informó que no se descartaba ninguna línea de investigación y que se habían activado los protocolos de feminicidio con perspectiva de género. En ese marco, las autoridades retomaron antecedentes clave como el secuestro y robo ocurrido en 2010, así como las múltiples denuncias por amenazas que Tania había presentado a lo largo de los años. Entre las hipótesis consideradas también figuraba el antiguo vínculo de la mujer con Arturo Beltrán Leiva, un elemento que los investigadores reconocieron como parte del contexto que debía analizarse. Aún así, el paso del tiempo no arrojó pistas concretas que permitieran esclarecer el crimen. Mientras los medios de comunicación cubrían cada detalle del caso, las redes sociales se llenaron tanto de mensajes de condolencias como de comentarios que aludían a los presuntos nexos de Tania con el crimen organizado. Las especulaciones se multiplicaron, especialmente aquellas que sugerían un posible ajuste de cuentas en un contexto donde, según la prensa local, en Morelos y particularmente en Cuernavaca, operaban células de distintos grupos criminales vinculados al narcotráfico.
El asesinato de Tania Mendoza reavivó además el debate nacional sobre la violencia en México y el creciente número de feminicidios. Desde 2006, el país había registrado cifras alarmantes de homicidios con al menos 300.000 personas asesinadas, de acuerdo con recuentos oficiales que atribuyen al narcotráfico gran parte de esos crímenes. La historia de esta mujer también es el reflejo de una decisión peligrosa: acercarse por elección, por necesidad o por conveniencia a un mundo del que casi nadie sale ileso. El entorno del crimen organizado no distingue entre ficción y realidad, y aunque desde afuera pueda parecer rodeado de lujos, poder o reconocimiento, la mayoría de las veces termina cobrando un precio altísimo. Las vidas que se exhiben como exitosas, ostentosas o deseables suelen esconder miedo, amenazas y finales trágicos. Por eso historias como esta no deberían ser vistas como modelos a seguir, especialmente para adolescentes y jóvenes que pueden confundir glamour con destrucción. Nada de lo anterior justifica la violencia. Nadie merece ser asesinado sin importar su pasado, sus decisiones o sus errores. Todas las personas merecen justicia y ojalá algún día los responsables de este crimen sean identificados y respondan por lo que hicieron. Porque cuando un asesinato queda impune, no solo falla el sistema, falla la sociedad entera. Y mientras eso siga ocurriendo, la violencia seguirá repitiéndose. Entrar a ciertos caminos puede parecer fácil. Salir de ellos casi nunca lo es. Si te pareció interesante este caso, déjanos tus comentarios. Este fue otro Caso Abierto. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.